La vida no espera a nadie. No hay excusas, no hay margen de error y no hay lugar para los tibios. Este mundo, hostil y despiadado, no premia la indecisión, no recompensa la mediocridad, ni siquiera mira con compasión a quienes dudan demasiado antes de actuar. Cada segundo que desperdicias dudando, otros lo aprovechan para avanzar, para tomar lo que tú ni siquiera has tenido el valor de reclamar. Aquí, donde la competencia no duerme, donde la sociedad no te debe nada, la tibieza es un lujo que nadie puede permitirse. Y déjame decirlo con claridad, si no eres capaz de sostener tu fuego interno, si no eres capaz de mirarte al espejo y decidir que hoy y cada maldito día vas a pelear por tu destino, entonces prepárate para ser devorado por el mundo que te rodea. La tibieza es contagiosa. Se infiltra lentamente en tu mente y en tus hábitos, como agua fría que se filtra entre las grietas de un casco de acero. Empiezas siendo débil en pequeñas decisiones. Un día más de procrastinación, un mañana lo hago, que se repite hasta convertirse en semanas, meses, años. Y cuando te das cuenta, tu vida se ha convertido en una prisión que tú mismo construiste, hecha de oportunidades desperdiciadas, de sueños aplazados, de talentos enterrados bajo el peso de tu indecisión. Observa a tu alrededor. Los tibios llenan las calles con caras neutras, sus voces se confunden con la multitud, sus ambiciones se diluyen en un mar de conformismo. Nunca serán líderes, nunca serán recordados. Este mundo no es un campo de flores donde el débil puede sobrevivir. Es un campo de batalla constante y en cada esquina hay alguien dispuesto a tomar lo que tú no tienes el coraje de reclamar. Si hoy decides ser tibio, estás eligiendo ser invisible. Estás aceptando tu propia derrota antes de que siquiera comience la lucha. Pero hay algo que distingue a los que sobreviven del montón. El fuego. Ese fuego interno que te obliga a levantarte cuando todos duermen, que te obliga a actuar cuando los demás están paralizados por el miedo. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de decisión. Cada héroe que recuerdas, cada líder que admiras, cada persona que logró lo imposible, tuvo que mirar la oscuridad de frente y decidir, no me quedaré en la tibieza. Y esa decisión, aunque parezca pequeña en el momento, se convierte en un impulso que arrasa con todo obstáculo a su paso. El mundo hostil no es excusa, es oportunidad. Cada adversidad, cada fracaso, cada golpe que te da la vida, es un recordatorio brutal de que no puedes permitirte dudar. Los tibios esperan que las condiciones sean perfectas. Los valientes actúan incluso cuando todo está en su contra. Imagina un soldado en el campo de batalla. Si espera que el enemigo se debilite por cortesía, está muerto antes de disparar su primera bala. Si esperas que las oportunidades lleguen envueltas en seda y con instrucciones precisas, nunca llegarás a ninguna parte. La acción decisiva y el compromiso absoluto son las armas de quienes sobreviven y prosperan. Hoy, más que nunca, la indiferencia es un lujo mortal. Si no te alineas contigo mismo y con tus objetivos con absoluta ferocidad, alguien más lo hará por ti. Y no hay compasión en perder tu lugar en la fila de los que alcanzan la grandeza. El mundo no recuerda a los que dudaron, recuerda a los que lucharon, a los que se mantuvieron firmes cuando todo parecía imposible. La tibieza es silenciosa, pero letal. Mata lentamente tu potencial, tu ambición y tu futuro. Y no se detiene hasta que has desaparecido sin dejar rastro. Toma un momento y observa tu vida con brutal honestidad. ¿Cuántas veces dejaste pasar oportunidades por miedo o comodidad? ¿Cuántas veces optaste por la seguridad en lugar del riesgo que podía cambiarlo todo? Ese es el veneno de la tibieza. Se disfraza de prudencia, pero en realidad es autodestrucción. Cada instante que permites que la duda gobierne tu acción es un instante que otros usan para adelantarte en la carrera que realmente importa. La carrera hacia tu propio destino. Si quieres sobrevivir y triunfar en este mundo, no puedes permitirte medias tintas. No puedes permitirte decisiones a medias, compromisos a medias, esfuerzos a medias.
La mediocridad de tus acciones será proporcional a la tibieza de tu corazón. Y aquí no hay segundas oportunidades, no hay reset, no hay margen para arrepentimiento eternos. Cada decisión cuenta, cada acción define tu posición en la lucha por tu propia vida. El tibio camina lento, se esconde tras excusas y teme enfrentarse a la incomodidad. El valiente se adelanta, rompe barreras y abraza el dolor como señal de que está vivo, como prueba de que está construyendo algo que la tibieza jamás podría alcanzar. Y la verdad, cruda y clara, es esta. La tibieza no tiene lugar en este mundo. La tibieza no gana, la tibieza muere. Tú decides hoy en qué lado estarás. Si sientes un cosquilleo de incomodidad leyendo esto, no lo ignores. Esa incomodidad es tu instinto diciéndote que estás en el camino equivocado. Es tu conciencia gritándote que te atrevas, que no permitas que la tibieza decida tu destino. La acción decisiva y la determinación absoluta son tu única garantía. Escribe en los comentarios si alguna vez la tibieza te ha detenido. Reconocerlo es el primer paso para matarla, para reemplazarla con fuego, con disciplina, con valentía. Porque déjame decírtelo con la crudeza que exige la realidad. El mundo es hostil. La competencia es feroz. Las oportunidades no esperan. Y si tú decides ser tibio, no tendrás oportunidad. Ninguna. Es tan simple y tan brutal como eso. La tibieza no aparece de golpe. Nadie se levanta un día diciendo, voy a arruinar mi vida siendo mediocre. La tibieza se instala como una rutina cómoda, como una temperatura agradable que te adormece. Es el punto exacto donde no sientes dolor suficiente para cambiar, pero tampoco pasión suficiente para avanzar. Y ese punto es letal. Porque mientras tú te acostumbras a esa comodidad tibia, el mundo sigue avanzando con gente dispuesta a sangrar por lo que quiere. El mundo hostil no castiga primero al débil, castiga al indeciso. El débil, al menos, sabe que está en desventaja y pelea. El tibio se engaña. Cree que aún hay tiempo, que mañana será mejor, que cuando esté listo, actuará. Pero el momento perfecto no existe. La preparación infinita es una trampa mental diseñada para que nunca dispares. Y en un entorno hostil, el que no dispara, cae. Mira cómo funciona la realidad. Las oportunidades no anuncian su llegada. No tocan la puerta con educación, pasan rápido, violentamente, y se las lleva quien tiene la decisión ya tomada. El tibio duda, calcula demasiado, pregunta demasiado, analiza hasta paralizarse. Para cuando decide moverse, ya es tarde. Otro ya ocupó su lugar. Otro ya tomó ese puesto, ese negocio, esa relación, ese liderazgo. Y lo peor no es perder, lo peor es saber que perdiste por no atreverte. Hay una diferencia brutal entre prudencia y tibieza. La prudencia evalúa para actuar mejor. La tibieza evalúa para no actuar nunca. El tibio confunde cautela con miedo, planificación con evasión, calma con resignación. Y así va construyendo una vida pequeña, silenciosa, sin fricción, pero también sin impacto. Nadie recuerda una vida sin impacto, ni siquiera quien la vivió. En los entornos más duros de la historia, nunca sobrevivieron los tibios. En guerras, en crisis económicas, en colapsos sociales, en momentos donde todo parecía perdido, los que salieron adelante fueron los que tomaron decisiones rápidas, firmes, incluso imperfectas. El mundo no premia la perfección, premia la ejecución. Prefiere a alguien que actúa con errores que a alguien que piensa bien y no hace nada. La tibieza también se refleja en el lenguaje. Escucha cómo habla una persona tibia. Voy a intentar. A ver si puedo. Tal vez más adelante. Cuando tenga más tiempo. Ese lenguaje es un reflejo exacto de una mente sin mando. Una mente sin jerarquía interna, donde cualquier excusa tiene el mismo peso que un objetivo. En cambio, quien no es tibio habla en términos de decisión. Lo haré. Empiezo hoy, me adapto sobre la marcha. No porque no tenga miedo, sino porque no negocia con él. El mundo hostil detecta rápido a los tibios. Los sistemas, las empresas, las personas, incluso las circunstancias, huelen la falta de compromiso. Y cuando la detectan, te empujan al fondo. Te cargan más trabajo, te dan menos oportunidades, te respetan menos. No por crueldad, sino por selección natural.
Nadie confía responsabilidades reales a quien no demuestra firmeza. Nadie sigue a quien duda constantemente. La tibieza es especialmente peligrosa porque se siente razonable. No duele de inmediato. No quema. No asusta. Simplemente apaga. Apaga tu urgencia, tu hambre, tu sentido del tiempo. Y cuando despiertas, ya no estás compitiendo con otros. Estás compitiendo contra una versión de ti mismo que ya se resignó. Y esa es la batalla más difícil de ganar. Hay momentos en la vida donde no decidir es decidir. Decidir no entrenar es decidir debilitarte. Decidir no aprender es decidir quedarte atrás. Decidir no hablar es decidir ser ignorado. Decidir no arriesgar es decidir una vida predecible. El mundo hostil no necesita destruirte. Tú lo haces solo cada vez que eliges la tibieza. Piensa en el fuego. El fuego no negocia. O arde o se apaga. No existe el fuego tibio. Cuando el fuego pierde intensidad, muere. Así funciona también la ambición, la disciplina, la mentalidad de crecimiento. No puedes mantenerlas a medias. O las alimentas todos los días o desaparecen. El que cree que puede sostener una vida extraordinaria con esfuerzos esporádicos no entiende cómo funciona la realidad. Los días difíciles no se superan con motivación, se superan con carácter. Y el carácter no se construye cuando todo va bien, se forja cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando nadie te ve. Ahí es donde el tibio se rinde y el fuerte se consolida. Ahí es donde se separan los que sobreviven de los que solo existen. La incomodidad es una señal, no de que algo está mal, sino de que algo está creciendo. El tibio huye de la incomodidad como si fuera una amenaza. El decidido la usa como brújula. Si incomoda, si exige, si duele un poco, probablemente es el camino correcto. Todo lo que vale la pena exige fricción. Todo lo que transforma exige sacrificio. Este mundo no necesita más gente más o menos comprometida. Necesita personas que tomen postura, que se planten, que digan, esto es lo que soy y esto es lo que voy a construir. La tibieza es invisible, la determinación no. La determinación genera respeto incluso en la derrota. La tibieza no genera nada, ni siquiera compasión. Y aquí aparece una verdad que pocos aceptan. Muchos prefieren ser tibios porque así tienen una excusa lista. Si no lo dieron todo, siempre pueden decir, si hubiera querido, lo habría logrado. Es una mentira cómoda. Una mentira que protege el ego, pero destruye el futuro. Darlo todo da miedo porque elimina excusas. Te deja frente a frente con tu verdadero potencial. Y eso es aterrador para quien ha vivido demasiado tiempo a medias. Si quieres jugar en serio en este mundo hostil, necesitas adoptar una mentalidad de compromiso total, no con resultados inmediatos, sino con el proceso, no con aplausos, sino con disciplina, no con la comodidad, sino con la incomodidad diaria. Esa es la única forma de volverte peligroso en un entorno que constantemente intenta debilitarte. El tibio espera sentirse listo. El fuerte se vuelve listo en el camino. El tibio espera confianza. El fuerte actúa y la construye. El tibio observa. El fuerte interviene. Y al final del día, el mundo no escucha explicaciones, solo resultados. Si esta parte te incomoda, es buena señal. Significa que estás viendo algo que ya sabías, pero evitabas enfrentar. Escríbelo en los comentarios si alguna vez te diste cuenta de que la tibieza te estaba costando caro. Nombrar al enemigo es el primer paso para destruirlo. Porque en este mundo hostil no hay espacio para medias decisiones ni medias vidas. O te comprometes por completo, o aceptas ser irrelevante. Y esa elección, te guste o no, la haces todos los días. La tibieza no se elimina con palabras bonitas ni con momentos de inspiración pasajera. Se elimina con estructura, con identidad, con decisiones repetidas incluso cuando la emoción desaparece. Porque aquí está la verdad incómoda. No eres tibio por falta de capacidad, eres tibio porque no has definido quién eres cuando nadie te está mirando. Y en un mundo hostil, la identidad débil es una sentencia de muerte lenta. La mayoría de las personas viven reaccionando. Reaccionan al cansancio, al clima, al estado de ánimo, a la opinión ajena. Eso es tibieza en su forma más peligrosa. Porque quien reacciona no lidera su vida, la sigue. Y el mundo no sigue a los que siguen.
los pisa. El decidido no se mueve por cómo se siente, se mueve por quién decidió ser. Y esa diferencia separa a los que construyen de los que justifican. La disciplina no es una herramienta, es una postura ante la vida. Es decir, esto se hace incluso cuando el cuerpo protesta, incluso cuando la mente busca salidas fáciles. El tibio negocia consigo mismo todos los días. Se da permisos pequeños que se acumulan hasta convertirse en una vida débil. El fuerte no negocia con su estándar. Su estándar es ley. Y la ley no se discute, se cumple. Mira a cualquier persona que haya logrado algo real, algo que haya requerido años de constancia, y encontrarás una característica común: identidad sólida. No dependen de motivación externa, no dependen de reconocimiento inmediato, no dependen de aprobación. Actúan porque eso es lo que hacen las personas como ellos. Cuando tu identidad es fuerte, la tibieza no encuentra dónde instalarse. El problema es que muchos construyen su identidad sobre comodidad. Yo soy así, dicen, cuando en realidad quieren decir no quiero esforzarme. Se etiquetan como realistas, tranquilos, equilibrados, cuando en el fondo están evitando el conflicto interno que exige crecer. El crecimiento siempre es violento, no físicamente, pero sí mentalmente. Requiere romper versiones antiguas de ti mismo. Y el tibio se aferra a esas versiones porque al menos le resultan familiares. El mundo hostil no respeta potencial, respeta competencia demostrada. No le importa lo que podría ser, solo lo que haces bajo presión. Por eso la disciplina diaria es un acto de guerra. Cada día que cumples, incluso sin ganas, estás entrenando a tu mente para obedecer. Estás construyendo autoridad interna, y sin autoridad interna no hay liderazgo externo. La tibieza también se manifiesta en la forma en que se maneja el dolor. El tibio huye del dolor. El decidido lo administra. Entiende que el dolor es parte del precio, no una señal de retirada. Entrenar cuando duele, estudiar cuando cansa, insistir cuando frustra. Eso no es castigo, es preparación. El mundo no se vuelve más suave, tú te vuelves más fuerte. Esa es la única ecuación que funciona. Hay una guerra que nadie ve. No es contra otros, es contra la versión de ti que quiere rendirse temprano. Esa versión habla con una voz muy razonable. Dice que descanses, que no exageres, que no hace falta tanto. Y si no tienes una identidad clara, esa voz gana. Todos los días. La tibieza no grita, susurra, y por eso es tan peligrosa. La consistencia es la kriptonita del tibio. No puede sostenerla. Empieza fuerte y se diluye. Se emociona y se apaga. Vive de picos y caídas. El fuerte, en cambio, no busca intensidad emocional, busca estabilidad operativa. Hace lo que tiene que hacer incluso en días grises, especialmente en días grises, porque ahí es donde se separa del promedio. En un mundo hostil, el promedio es un lugar inseguro. Es donde todos compiten, donde nadie destaca, donde cualquiera puede ser reemplazado. Salir del promedio exige incomodarte más que los demás durante más tiempo que los demás. Y eso no se logra con tibieza, se logra con una decisión diaria de no traicionarte. Traicionarte es no cumplir lo que prometiste, es saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. Cada vez que te traicionas, pierdes autoridad sobre ti mismo. Y sin autoridad interna, empiezas a depender de motivación, de ánimo, de circunstancias. Te vuelves frágil. Y el mundo hostil destruye rápido a los frágiles. La autodisciplina no es castigo, es respeto propio. Es decirte, mi palabra importa. El tibio rompe promesas internas constantemente y luego se pregunta por qué no confía en sí mismo. La confianza no se piensa, se construye con actos cumplidos, pequeños, diarios, silenciosos. Aquí hay una verdad que pocos aceptan. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de tolerancia a la incomodidad prolongada. Quieren resultados rápidos o validación temprana. Cuando no llega, se enfrían, se vuelven tibios. El mundo no está diseñado para recompensar rápido, está diseñado para filtrar. Y la tibieza es el filtro más efectivo. Los que avanzan no son los más inteligentes, ni los más carismáticos, ni los más afortunados. Son los que se quedan cuando otros se van.
los que sostienen cuando otros abandonan, los que repiten cuando otros se aburren. Eso no es suerte, es carácter entrenado. Si no estableces reglas internas claras, el entorno te las impondrá. Y el entorno no es amable. El entorno te exprimirá, te usará y te descartará si no demuestras firmeza. La tibieza te vuelve prescindible. La determinación te vuelve necesario. Este es el punto donde muchos se incomodan de verdad, porque aquí ya no hay excusas externas. Aquí no puedes culpar al sistema, a la familia, a la suerte. Aquí solo queda una pregunta. ¿Estás dispuesto a convertirte en alguien que no necesita ganas para cumplir? Porque ese es el nivel mínimo para sobrevivir con dignidad en este mundo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabe que vivir a medias ya no es opción. Escríbelo en los comentarios si estás cansado de empezar y no sostener. Nombrar el patrón es el primer paso para romperlo. Porque en este mundo hostil, el que no se gobierna a sí mismo, termina gobernado por todo lo demás. Y eso, aunque no lo digan en voz alta, es la definición exacta de una vida tibia. La presión no es el problema es quién eres cuando la presión se instala y no se va. Porque en este mundo hostil, la presión no aparece para probarte un día, aparece para quedarse. Se convierte en el clima permanente de la vida adulta, del crecimiento real, de cualquier camino que valga la pena. El tibio espera que la presión disminuya para dar lo mejor de sí. El fuerte se adapta, se endurece y convierte la presión en terreno conocido. La mayoría se quiebra no cuando todo va mal, sino cuando descubre que nada va a mejorar pronto. Ahí aparece la fatiga mental, el desgaste silencioso, la tentación de bajar el estándar solo un poco. Y ese solo un poco es la grieta por donde entra la tibieza definitiva. Porque el cuerpo puede soportar mucho más de lo que la mente cree, pero la mente necesita mando. Necesita una voz interna que no negocie cuando el cansancio se vuelve cotidiano. El sacrificio real no es épico ni visible. No tiene música de fondo ni aplausos. Es aburrido, repetitivo y solitario. Es levantarte cuando nadie te exige, seguir cuando nadie te observa, insistir cuando nadie te reconoce. El tibio necesita estímulos externos para sostenerse. El decidido construye una estructura interna que no depende de nada externo. Por eso sobrevive cuando todo se vuelve pesado. Hay un momento específico en la vida donde se define el resto del camino. No es un gran evento, es una acumulación de pequeñas renuncias. Renunciar a la comodidad, al aplauso inmediato, a la validación constante. Renunciar a explicar demasiado. Renunciar a que te entiendan. El mundo hostil no le debe explicaciones a nadie, y quien necesita comprensión constante está mal preparado para liderar su propio destino. El tibio quiere equilibrio antes de haber construido fuerza. Quiere paz antes de haber ganado la guerra interna. Quiere resultados antes de haber pagado el precio. Pero la secuencia no funciona así. Primero viene el desorden, luego la disciplina. Primero viene la incomodidad, luego la estabilidad. Primero viene el sacrificio, luego la libertad. Saltarse pasos es otra forma de tibieza. Cuando eliges no ser tibio, aceptas algo fundamental. Habrá etapas largas donde no verás progreso visible, donde parecerá que das más de lo que recibes, donde el esfuerzo no se refleja aún en resultados. Ese es el punto exacto donde la mayoría abandona. No porque no puedan, sino porque no toleran la incertidumbre, y ahí es donde se limpian los caminos. El mundo hostil no expulsa a nadie, deja que se vayan solos. Se cansa, espera y observa. Observa quién baja el ritmo, quién se justifica, quién empieza a explicar por qué ya no puede dar tanto. El que se queda, el que ajusta pero no se rinde, el que mantiene el estándar incluso herido, ese es el que avanza cuando el resto desaparece. La dureza mental no nace, se construye. Se construye cuando haces lo correcto sin recompensa inmediata. Cuando cumples aunque no haya consecuencias visibles por no hacerlo. Cuando decides que tu palabra vale incluso si nadie la escucha. El tibio necesita consecuencias externas para obedecer. El fuerte se gobierna a sí mismo. Aquí aparece una verdad que incomoda. No todos están hechos para sostener presión prolongada. Y está bien.
Pero quien no puede liderar, no puede construir a largo plazo, no puede aspirar a nada extraordinario. Este mundo hostil no castiga esa elección, simplemente asigna lugares distintos. Lugares más pequeños, más seguros, más previsibles. La tibieza no te destruye, te encierra. El sacrificio también implica perder gente. Amigos que no entienden tu enfoque, personas que se sienten incómodas con tu disciplina, entornos que ya no encajan. El tibio se adapta al entorno para no perder pertenencia. El fuerte acepta la soledad temporal como parte del proceso. Prefiere caminar solo un tramo que vivir acompañado en la mediocridad. Hay días donde no habrá motivación, ni claridad, ni entusiasmo. Solo quedará la decisión tomada en un momento anterior más fuerte. Por eso las decisiones importantes no se toman cuando estás cansado, se toman cuando estás lúcido y luego se obedecen cuando estás agotado. El tibio decide todos los días desde su estado emocional. El decidido ejecuta desde su identidad. La presión revela, no crea. Revela si tu compromiso era real o condicionado. Revela si tu discurso coincidía con tu carácter. Revela si estabas jugando en serio o solo probando. Y en un mundo hostil, probar no es suficiente. Aquí se exige compromiso total o retirada silenciosa. Si sientes que la presión te está aplastando, no es señal de que estés fallando. Es señal de que estás en territorio real, donde se forjan los que pueden sostener y se caen los que solo sabían empezar. Escríbelo en los comentarios si alguna vez pensaste en rendirte justo cuando nadie estaba mirando. Ese es el punto exacto donde se decide quién sigue siendo. Porque después de cierto nivel, ya no hay vuelta atrás. O te endureces, o te adaptas hacia abajo, o fortaleces tu carácter, o rebajas tus sueños. Y el mundo hostil no juzga tu elección, pero sí vive con las consecuencias. Aquí no hay medias tintas. La presión no negocia. El sacrificio no avisa. Y la tibieza, cuando se instala en este punto, ya no es un hábito, es una identidad. Y cambiar una identidad siempre duele. Pero quedarse con una identidad débil duele mucho más. La tibieza no siempre te quita cosas de golpe. A veces te las deja, pero te las vacía. Sigues teniendo trabajo, sigues teniendo relaciones, sigues teniendo rutina, pero ya no hay peso, ya no hay orgullo, ya no hay dirección. Es una vida funcional, pero sin alma. Y ese tipo de vida es la más peligrosa, porque no duele lo suficiente como para provocar un cambio inmediato. Simplemente se estanca, se oxida, se vuelve irreversible si no la enfrentas a tiempo. El mundo hostil no necesita aplastarte para ganarte. Le basta con verte ceder un poco cada año. Un poco menos de ambición, un poco menos de disciplina, un poco menos de exigencia contigo mismo. Hasta que un día miras atrás y no reconoces en qué momento bajaste tanto el estándar. Y la respuesta es brutal. No fue un momento, fue una secuencia de decisiones tibias. La tibieza tiene un costo acumulativo. No lo pagas hoy, lo pagas después. Lo pagas en forma de arrepentimiento silencioso, en forma de rabia contenida, en forma de envidia hacia quienes sí se atrevieron, en forma de preguntas que llegan de noche y no te dejan dormir. ¿Y si hubiera insistido? ¿Y si no me hubiera rendido tan pronto? ¿Y si no hubiera tenido tanto miedo? El mundo hostil no castiga con violencia, castiga con memoria. Hay una edad mental donde la tibieza deja de ser ingenua y se vuelve irresponsable. Ya no es no sabía, es sabía, pero no quise pagar el precio. Y ahí aparece algo más pesado que el fracaso, la conciencia de haber elegido una versión menor de ti mismo. Eso no se puede externalizar, no se puede culpar a nadie, te pertenece. El tibio quiere garantías antes de comprometerse. Quiere seguridad emocional, financiera, social. Quiere saber que valdrá la pena antes de entregarse por completo. Pero la realidad es cruelmente clara. Las garantías aparecen solo después del compromiso, nunca antes. El que espera certezas vive esperando. El que actúa crea certezas con el tiempo. En este mundo hostil, el respeto no se pide, se genera. Y se genera cuando tu conducta es consistente bajo presión. Cuando no cambias de estándar según quien te esté mirando. Cuando no aflojas porque nadie te exige. El tibio funciona solo bajo supervisión. El fuerte se autoexige incluso en soledad. Por eso avanza más lejos.
La tibieza también se manifiesta en el rechazo al conflicto. El tibio evita conversaciones difíciles, decisiones incómodas, rupturas necesarias. Prefiere la paz superficial al progreso real. Pero toda evolución exige fricción, exige confrontarte contigo mismo y con otros. Exige decir no, cerrar etapas, cortar hábitos, romper pactos implícitos con versiones viejas de tu vida. Hay un punto donde el sacrificio deja de ser opcional, donde no puedes conservarlo todo, donde si eliges crecer, pierdes comodidad, y si eliges comodidad, pierdes crecimiento. El tibio intenta negociar para no perder nada, y termina perdiéndolo todo lentamente. La transformación real no es estética, es estructural. Cambia tu forma de pensar, de hablar, de decidir. Cambia lo que toleras y lo que no. Cambia tu relación con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que se pasa y se convierte en algo que se invierte. El tibio mata el tiempo, el decidido lo utiliza como arma. Cuando una persona deja de ser tibia de verdad, se vuelve incómoda para los demás. Ya no encaja en conversaciones vacías, ya no participa de quejas estériles, ya no se explica tanto, y eso genera rechazo. El tibio necesita aprobación constante. El fuerte aprende a convivir con el juicio ajeno, porque entiende algo fundamental. El respeto llega después, la incomodidad llega primero. Este mundo hostil no necesita más buenas intenciones, necesita ejecución. Necesita personas que hagan aunque no se sientan listas, que continúen aunque no se sientan motivadas, que sostengan aunque no haya reconocimiento. El tibio vive condicionado, el decidido vive comprometido. Hay una verdad que pocos dicen en voz alta. La tibieza es una forma elegante de huir del miedo al fracaso. Si nunca te entregas por completo, nunca pierdes por completo, pero tampoco ganas nunca. Vives en una zona gris donde nada se rompe, pero nada se construye. Y el tiempo, que no es neutral, se encarga del resto. El mundo hostil respeta al que cae luchando. No respeta al que nunca se lanzó. El fracaso con compromiso enseña. La tibieza no enseña nada, solo consume. Te vuelve más cínico, más escéptico, más pequeño. Y lo peor es que lo hace sin ruido. Llega un momento donde la tibieza ya no es una fase, es una identidad. Y cambiar una identidad exige dolor consciente. Exige aceptar que has vivido por debajo de lo que podías. Exige matar versiones antiguas de ti mismo. Y sí, duele, pero ese dolor es limpio. Es dolor de crecimiento. El otro dolor, el de la tibieza, es sucio, lento, corrosivo. Si estás leyendo esto y algo se revuelve dentro de ti, no lo calles. Esa incomodidad es la última alarma antes de la resignación definitiva. Escríbelo en los comentarios si sientes que ya no puedes seguir viviendo a medias. Admitirlo no te debilita. Te coloca en posición de guerra contigo mismo. Porque aquí está la verdad final de esta parte. Llega un punto donde no decidir con firmeza es una decisión irreversible. Donde el tiempo ya no perdona la tibieza, donde el mundo sigue avanzando y tú solo observas. Y ese punto no avisa, solo llega. En este mundo hostil, o te eliges con todo, o te acostumbras a ser espectador de la vida que podrías haber vivido. Llega un momento en la vida de toda persona donde el margen se acaba. No es dramático, no hay sirenas, no hay anuncio. Simplemente un día te das cuenta de que ya no hay tanto tiempo como creías, que la energía no es infinita, que las oportunidades no esperan eternamente, y en ese instante, la tibieza deja de ser una fase tolerable y se convierte en una amenaza directa contra tu futuro. Ese es el momento del quiebre. El instante donde ya no puedes seguir fingiendo que estás en proceso, que estás viendo, que más adelante. Porque el cuerpo empieza a pasar factura, la mente empieza a cansarse de mentirse, y la realidad empieza a cerrarte puertas sin pedirte permiso. El mundo hostil no grita cuando te descarta, simplemente sigue sin ti. Aquí es donde muchos colapsan por dentro. No porque no puedan avanzar, sino porque entienden que avanzar implica renunciar definitivamente a la comodidad de la tibieza. Implica dejar de verse como alguien con potencial y empezar a verse como alguien con responsabilidad. Y la responsabilidad pesa más que el miedo.
El quiebre no es emocional, es identitario. Es el momento donde decides quién eres cuando ya no puedes esconderte detrás de excusas, cuando ya no puedes culpar a la edad, al entorno, al pasado. Cuando entiendes que nadie va a venir a empujarte, a salvarte, a exigirte, o te gobiernas tú, o te gobierna la inercia. La tibieza sobrevive mientras hay opciones abiertas, mientras puedes decir, todavía puedo cambiar. Pero cuando el tiempo avanza y no hay acción, esas opciones se reducen, y entonces aparece la ansiedad existencial. No la ansiedad ruidosa, sino la silenciosa. Esa que te acompaña incluso en días normales. Esa que te recuerda que sabes exactamente lo que deberías estar haciendo, y no lo estás haciendo. El quiebre ocurre cuando esa voz ya no se puede ignorar, cuando la distracción deja de funcionar, cuando el entretenimiento ya no tapa el vacío, cuando el cuerpo está presente pero la mente está cansada de huir. Ese es el punto donde muchos se rompen, y otros nacen. Porque hay dos tipos de quiebre. El primero es el del tibio que se resigna, que baja definitivamente el estándar, que ajusta sus sueños a su nivel de esfuerzo, que empieza a decir así está bien, no porque lo crea, sino porque ya no quiere luchar. Ese quiebre es silencioso y permanente. El segundo quiebre es el del que se endurece, el del que acepta, sin drama, sin épica, que ha vivido por debajo de lo que podía. Y en lugar de justificarse, se vuelve brutalmente honesto consigo mismo. Ese tipo de quiebre no destruye, reconstruye, pero exige algo que el tibio no está dispuesto a dar: responsabilidad total. Responsabilidad total significa dejar de esperar sentirte listo, dejar de necesitar aprobación, dejar de explicar por qué haces lo que haces. Significa actuar incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con errores. Porque entiendes que el error en movimiento es infinitamente superior a la parálisis elegante. En el quiebre real, cambia tu relación con el dolor. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de alineación. Si duele, es porque estás rompiendo una versión antigua. Si incomoda, es porque estás avanzando. El tibio interpreta el dolor como advertencia, el fuerte lo interpreta como confirmación. Este es el punto donde la disciplina deja de ser algo que intentas y se vuelve algo que eres. Ya no entrenas porque te sientes motivado, entrenas porque es parte de tu identidad. Ya no cumples porque alguien te mira, cumples porque fallarte ya no es una opción aceptable. El mundo hostil empieza a responder diferente cuando cruzas este punto. No de inmediato, no con aplausos, pero de forma clara. Empiezas a ser tomado en serio. Empiezas a generar respeto silencioso, no porque hables más fuerte, sino porque tu conducta es consistente, y la consistencia es intimidante para un mundo lleno de tibios. Aquí se rompe definitivamente la ilusión de equilibrio cómodo. Entiendes que no puedes tenerlo todo al mismo tiempo, que hay etapas de guerra y etapas de calma, pero que la calma sin guerra previa es fragilidad disfrazada. El tibio quiere calma sin haber luchado. El fuerte lucha para merecerla. Este quiebre también redefine tu relación con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que se va y se convierte en algo que se protege. Ya no lo regalas a distracciones vacías. Ya no lo gastas en quejas inútiles. Ya no lo desperdicias con personas que drenan tu enfoque. El tiempo se vuelve sagrado porque entiendes que es finito y no renovable. Muchos no soportan este punto. No porque sea imposible, sino porque exige coherencia. Exige que tu discurso y tu conducta se alineen. Exige que dejes de admirar desde lejos y empieces a actuar desde cerca. Exige que asumas que nadie vendrá a hacerlo por ti. Si llegaste hasta aquí escuchando o leyendo, no es casualidad. Esto no resuena con quien está cómodo. Resuena con quien está al límite. Escríbelo en los comentarios si sientes que ya no puedes seguir viviendo en modo tibio, aunque todavía no sepas exactamente cómo cambiar. Ese reconocimiento es el inicio del quiebre correcto. Porque después de este punto, ya no hay neutralidad. O construyes una versión más dura, más disciplinada y más consciente de ti mismo. O te adaptas a una vida cada vez más pequeña. El mundo hostil no empuja, simplemente observa qué eliges. Y aquí está la verdad más cruda de todas: el quiebre no te convierte automáticamente en alguien fuerte,
Solo te da la oportunidad. Aprovecharla exige acción inmediata y sostenida. No mañana, no cuando te sientas mejor. Ahora. Porque una vez que ves con claridad lo que la tibieza te está quitando, seguir siendo tibio ya no es ignorancia. Es traición a ti mismo. Después del quiebre, ya no eres el mismo. No porque todo sea más fácil, sino porque ya no te engañas. Ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes exactamente lo que cuesta vivir con tibieza y exactamente lo que exige vivir con firmeza. Y ese conocimiento cambia tu postura frente al mundo. Aquí aparece algo nuevo. Responsabilidad sin dramatismo. No épica, no gritos internos, no promesas exageradas. Solo una decisión sobria y pesada. De aquí en adelante, cumplo. Cumplo aunque no tenga ganas. Cumplo aunque nadie mire. Cumplo aunque no vea resultados inmediatos. Porque entiendes que la vida no se transforma con momentos intensos, sino con estándares innegociables. El estándar es lo que te define cuando nadie te presiona. Es lo que haces cuando podrías no hacerlo. El tibio necesita presión externa para moverse. El que cruzó este punto se convierte en su propia presión, no desde la culpa, sino desde el respeto propio. Ya no se habla mal a sí mismo, pero tampoco se permite fallarse. En este punto, dejas de preguntarte, ¿qué quiero? Y empiezas a preguntarte, ¿qué exige la versión de mí que decidí construir? Y esa pregunta es incómoda, porque casi nunca coincide con lo fácil, coincide con lo necesario, con lo que fortalece, con lo que deja huella. El mundo hostil empieza a verse distinto cuando abandonas la tibieza. Ya no parece injusto todo el tiempo, ya no parece que todo esté en tu contra. Empiezas a ver patrones, empiezas a entender que la mayoría no fracasa por mala suerte, sino por falta de constancia, que la mayoría no es superada por genios, sino por personas comunes que no se rindieron. Y eso te coloca en una posición peligrosa, ya no puedes justificarte. Aquí la disciplina deja de ser una herramienta y se vuelve cultura interna. Hay días buenos y días malos, pero el estándar no cambia. No negocias con tu entrenamiento, con tu enfoque, con tu trabajo, con tu palabra. No porque seas rígido, sino porque sabes lo que pasa cuando aflojas. La tibieza siempre está esperando ese primer permiso. La tibieza no se elimina una vez, se mantiene a raya todos los días. Es como la maleza. Si descuidas el terreno, vuelve. Por eso el decidido no se relaja en exceso. Descansa, sí, pero no se abandona. Celebra, pero no se disuelve. Mantiene tensión interna suficiente para no volver a dormirse. En este punto, tu relación con el fracaso también cambia. Ya no te define ni te destruye. Se convierte en información. Ajustas, corriges, continúas. El tibio se derrumba con el fracaso porque lo vive como confirmación de su miedo. El fuerte lo procesa como parte del camino. No dramatiza, no se queda ahí. Aprende y avanza. Empiezas a incomodar sin intención, no por arrogancia, sino por contraste. Tu enfoque deja en evidencia la dispersión de otros. Tu constancia deja en evidencia la inestabilidad ajena. Tu silencio deja en evidencia el ruido. Y eso genera resistencia. El tibio quiere agradar. El decidido acepta no ser para todos. Aquí se entiende algo fundamental. No todo el mundo merece acceso a tu energía. No todo el mundo merece tu tiempo. No todo el mundo merece explicaciones. Aprendes a cerrar puertas sin ruido, a decir no sin culpa, a priorizar sin justificarte. Eso no te vuelve frío, te vuelve claro. El mundo hostil no es cruel por naturaleza. Es selectivo. Selecciona a quienes se gobiernan, a quienes se sostienen, a quienes no dependen de estímulos constantes. Cuando te conviertes en uno de ellos, el mundo no te aplaude, pero te deja avanzar. Y eso es más valioso que cualquier validación superficial. En este punto, ya no buscas motivación. La motivación es inestable. Buscas estructura, buscas hábitos, buscas rutinas que funcionen incluso en días malos. Porque entendiste algo que muchos nunca entienden. La libertad no viene de hacer lo que quieres, viene de dominarte. La tibieza promete comodidad y entrega fragilidad. La firmeza exige sacrificio y entrega estabilidad.
Y una vez que pruebas esa estabilidad interna, ya no quieres volver atrás. No porque seas más feliz todo el tiempo, sino porque eres más sólido, más confiable, más respetable para ti mismo. Aquí se rompe definitivamente el ciclo de empezar y abandonar. Ya no te emocionas con comienzos espectaculares. Te comprometes con procesos largos. Ya no buscas atajos. Construyes caminos. Ya no admiras desde lejos. Trabajas desde cerca. Si alguien te preguntara qué cambió, no sabrías explicarlo con frases bonitas. Dirías algo simple: dejé de negociar conmigo. Y esa frase, aunque corta, contiene una transformación completa. Escríbelo en los comentarios si sabes que después de este punto ya no puedes volver a ser el mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque la tibieza ya no es una opción aceptable. Ese reconocimiento no te hace especial, te hace responsable. Porque esta es la verdad final, sin adornos. En este mundo hostil, no sobreviven los más fuertes físicamente, ni los más inteligentes, ni los más talentosos. Sobreviven y avanzan los que no se traicionan. Los que sostienen su estándar cuando nadie los obliga. Los que entienden que vivir a medias es una forma lenta de desaparecer. Los tibios no tienen oportunidad. No porque alguien los ataque, sino porque nunca terminan de presentarse a la vida. Y tú ya sabes qué pasa cuando alguien decide, de una vez por todas, presentarse completo.